El nombre del pueblo apenas aparecía como un punto diminuto en los mapas, Caranlcdere. Escondido en un valle cubierto de niebla, atrapado entre montañas y bosques, era un lugar aislado del mundo exterior. El camino que llevaba hasta allí era estrecho, en los días lluviosos se volvía un lodazal, en invierno quedaba enterrado bajo la nieve y en verano desaparecía entre el polvo sofocante. La mayoría de los que entraban en Caranlcdere habían nacido allí, los forasteros eran raros. Y quienes llegaban, pocas veces soportaban más de unas semanas, la opresión del pueblo se metía en los pulmones, robaba el sueño y teñía los sueños de oscuridad. Pero para el señor Aziz, ese pueblo cargaba tanto con el peso de su pasado como con los planes de su futuro. Tras largos años en la ciudad, el anciano maestro de 75 años regresaba, apoyado en su bastón, con su sombrero de fieltro cubriendo el cabello encanecido. Quienes lo vieron por primera vez lo saludaron con un respeto nervioso, algunos lo recordaban de antaño. Otros, en cambio, sintieron un escalofrío. Aziz era la sombra viviente de secretos que preferían olvidar. Las calles empedradas del pueblo se habían hundido más con el paso de los años. Las ventanas eran estrechas, las cortinas gruesas. Las puertas de roble estaban desgastadas, y los llamadores oxidados. Cada golpe del bastón de Aziz resonaba en las calles silenciosas como un eco que desafiaba al tiempo. Su regreso no era una visita cualquiera. Aziz volvía con un propósito: poner en marcha un juego que había guardado en su mente durante décadas. Bajo su serenidad se escondía una paciencia calculada, un plan pensado al detalle, como un tablero de ajedrez ya dispuesto. Y el pueblo, sin saberlo, se convertiría en parte de su partida. En la vieja casa de las afueras, el aire húmedo lo recibió con un olor a encierro. Telarañas colgaban de las paredes, la cal se desprendía del techo y la luz grisácea entraba con dificultad por las ventanas polvorientas. Pero a Aziz le gustaba aquello. La pesadez del ambiente era su aliada, el silencio, su cómplice. Dejó el bastón apoyado en la pared y avanzó con paso lento hacia la sala. En los estantes aún quedaban libros abandonados hacía años, cubiertos de polvo. Abrió un cuaderno de tapas agrietadas. En sus páginas había nombres, fechas, símbolos. Algunos eran de los notables del pueblo, otros, apenas signos enigmáticos. Aziz recorrió las letras con un dedo y una sonrisa tenue se dibujó en su rostro. Ha llegado el momento, susurró. Pronto, la noticia de su regreso corrió como el viento. En los pueblos pequeños, nada se queda oculto. En la taberna, en la plaza, en el mercado, todos hablaban de Aziz. ¿No es extraño que vuelva después de tantos años?, preguntó el tendero, Ismail. Tal vez se cansó de la soledad, respondió el alcalde, aunque en su voz había inquietud. Yo digo que su regreso no augura nada bueno, añadió una anciana. ¿No recuerdan lo que pasó entonces? De inmediato se hizo un silencio. Nadie quería hablar del pasado. En aquellos tiempos, varias personas habían desaparecido misteriosamente. Nunca se probó nada contra Aziz, pero su sombra siempre rondó entre los rumores. De noche, Caranlcdere se transformaba en otro mundo. Los faroles chisporroteaban como ojos amarillos, la niebla engullía todo y el viento ululaba entre los tejados. Detrás de las puertas cerradas se escuchaban oraciones en voz baja. En su casa, Aziz abrió un viejo arcón. Dentro, halló un frasco pequeño, una fotografía descolorida y un reloj de bolsillo. El líquido transparente del frasco parecía inocente, pero era la forma silenciosa de la muerte. Lo sostuvo bajo la luz un instante, antes de guardarlo otra vez. Todo ocurrirá en el momento justo, murmuró, observando por la ventana la calle vacía. A la mañana siguiente, la vida cotidiana continuó, niños en la escuela, mujeres en el mercado, hombres jugando a las cartas en la taberna. Sin embargo, todas las miradas se dirigían con recelo hacia el anciano recién llegado. Nadie se atrevía a enfrentarlo, quienes lo saludaban lo hacían con sonrisas temblorosas. Aziz, en cambio, parecía tranquilo. Caminaba con su bastón como si leyera en los rostros de la gente los secretos grabados en cada arruga. Para él, el pueblo era un laberinto vivo. Y en el centro de ese laberinto estaba él mismo. Aquella noche, uno de los notables, el molinero Donac, no regresó a casa.
Su carreta fue hallada sola en el camino. Algunos pensaron que los caballos se habían desbocado, o que el viejo se había perdido en el bosque. Pero desde la ventana de su casa, Aziz contemplaba en silencio. Sabía la verdad, aquello era solo el primer movimiento. El día siguiente, el pueblo entero murmuraba en rumores y conjeturas. Aziz, sentado frente a su estufa, añadió un nuevo símbolo en su cuaderno. Su caligrafía era temblorosa, pero su mirada no vacilaba. La caravana ya ha partido, susurró. Y apenas estamos al comienzo. El cuerpo de Donak no apareció nunca. Al principio, los vecinos decían que quizás se había perdido en el bosque. Otros aseguraban haber oído un grito apagado la noche anterior. En Karanlkdere, los rumores crecían como la niebla, se extendían, espesaban y lo cubrían todo. En la taberna, el silencio era pesado. Todos bebían en silencio, pero los ojos hablaban. Algunos miraban hacia el rincón donde Aziz solía sentarse, solo, con su bastón apoyado contra la mesa. El anciano no decía una palabra. Solo observaba. Esto me recuerda a lo de hace 30 años, susurró uno. Cállate, respondió otro con brusquedad. No invoques desgracias. Aquella noche, Aziz regresó a su casa. En su mesa de trabajo desplegó el cuaderno. Con la pluma temblorosa escribió un nombre más en la lista. Mientras lo hacía, recordó el rostro de su esposa, perdida en circunstancias oscuras, y el desprecio de los notables que nunca lo defendieron. Su venganza no era rabia, era justicia lenta, fría, inevitable. El segundo movimiento ya estaba planeado. Al pueblo llegó una periodista joven, Clara Morales, enviada desde la ciudad tras escuchar rumores de desapariciones. Su aspecto contrastaba con la grisura de Karanlkdere, un abrigo rojo, una libreta bajo el brazo, una mirada inquieta. He escuchado que aquí pasan cosas extrañas, dijo al tendero Ismail. ¿Qué le ocurrió al molinero? El hombre evitó contestar. Nadie quería hablar. El miedo era más fuerte que la curiosidad. Pero Clara insistió. Su instinto le decía que había un patrón, algo escondido en las sombras de aquel lugar. Cuando se cruzó por primera vez con Aziz, sintió un escalofrío. El anciano caminaba erguido, elegante, pero en sus ojos había una calma antinatural, como si nada pudiera perturbarlo. Clara anotó en su libreta, el viejo maestro. Todos lo miran con respeto y miedo, ¿por qué? Esa misma semana, un segundo notable desapareció, el alcalde. Su bastón fue encontrado junto al río, pero de él no había rastro. Los murmullos crecieron. Algunos hablaban de un fantasma, otros de una maldición. Clara, en cambio, comenzó a sospechar que detrás de todo había una mente fría y calculadora. Las campanas de la iglesia repicaron 3 veces en un amanecer brumoso. El pueblo entero acudió a la plaza. Allí, el cura anunció la desaparición del alcalde. El miedo se volvió pánico. Nadie quería salir de noche, las casas cerraron puertas y ventanas, y hasta los perros parecían aullar distinto. Aziz observaba desde lejos, con su sombrero bajo, los labios apretados. Para él, cada gesto de temor era una pieza que caía en su tablero. El silencio, las miradas esquivas, la tensión, todo era parte del juego que había esperado décadas para iniciar. Clara, en cambio, comenzó a unir los puntos. Revisó archivos viejos, habló con ancianos, buscó en los registros de la escuela. Descubrió que hacía 30 años, justo en tiempos de Aziz como maestro, ya habían desaparecido 3 personas. Todo estaba conectado. Una noche, Clara decidió seguirlo. Lo vio entrar en una vieja construcción abandonada, el molino en ruinas. Se escondió tras una pared húmeda y escuchó. El anciano murmuraba palabras que parecían un rezo, o quizá una confesión. Luego sacó de su bolsillo el mismo frasco transparente que había visto antes. El corazón de Clara latía con fuerza. Lo que sospechaba era cierto, aquel anciano respetado no era un simple maestro retirado, sino el asesino silencioso de Karanlkdere. La periodista Clara no pudo dormir aquella noche.
La imagen del anciano en el molino, murmurando palabras al vacío y sosteniendo aquel frasco transparente, la perseguía. Al amanecer salió con su libreta y decidió recorrer los alrededores. El molino abandonado olía a humedad, a madera podrida, pero en el suelo encontró algo inquietante, una cuerda rota, huellas de arrastre y manchas oscuras que parecían haberse secado hacía poco. Mientras tanto, en el corazón del pueblo, Aziz se mostraba más sereno que nunca. Saludaba con una inclinación de cabeza, intercambiaba frases corteses con los vecinos, como si nada ocurriera. Nadie sospechaba lo suficiente. Su reputación de maestro severo y respetado aún lo protegía. Clara, sin embargo, empezó a sentir que el tiempo jugaba en su contra. El miedo del pueblo era tan grande que nadie se atrevía a hablar. Solo una anciana, con voz temblorosa, le confesó algo: él ya estuvo aquí cuando otros desaparecieron, nadie quiso ver la verdad. Al caer la tarde, Clara decidió enfrentar al anciano. Tocó a su puerta. Aziz la recibió con una calma perturbadora, invitándola a pasar como si hubiese estado esperándola. La casa estaba llena de sombras, con un silencio pesado que lo envolvía todo. Clara tragó saliva. En su interior sabía que estaba entrando en la guarida del depredador. Usted busca respuestas, dijo Aziz, con voz grave. Pero tenga cuidado, a veces las respuestas son más peligrosas que las preguntas. El interior de la casa de Aziz estaba impregnado de un olor a polvo y madera vieja. Las cortinas cerradas apenas dejaban pasar la luz, y cada rincón parecía guardar un secreto. Clara se sentó en una silla rígida, con su libreta en el regazo. El anciano preparó té con movimientos lentos y ceremoniosos, como si cada gesto tuviera un significado oculto. La gente del pueblo habla demasiado, dijo él, colocando la taza frente a ella. Usted busca patrones, ¿no es así? Clara evitó mirarlo directamente, pero su corazón golpeaba fuerte. Aziz la observaba con calma, con esa serenidad que resultaba más aterradora que cualquier amenaza. Sobre una repisa, ella alcanzó a ver una fila de relojes de bolsillo, todos detenidos a distintas horas. Apuntó mentalmente aquel detalle. Lo único que quiero es entender qué está ocurriendo, respondió ella con voz firme. El anciano sonrió apenas. Comprender no siempre trae alivio, a veces solo trae condena. En ese instante, Clara escuchó un crujido bajo el suelo. Era leve, como si algo, o alguien, se moviera en el sótano. Su cuerpo se tensó, pero Aziz, sin apartar la mirada, dijo: las casas antiguas siempre guardan ecos. No se asuste. El silencio que siguió fue insoportable. Clara entendió que estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba, y también más cerca del peligro. Esa noche, Clara no pudo resistir la tentación. Esperó a que las luces de la casa de Aziz se apagaran, y con pasos cautelosos, se deslizó hacia la parte trasera. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado oxidado, pero un golpe firme con una piedra fue suficiente para forzarlo. El interior estaba oscuro, impregnado de humedad. Encendió una linterna pequeña y su corazón se aceleró. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, y en ellas reposaban objetos extraños, relojes detenidos, pañuelos bordados, fotografías amarillentas, recuerdos de las personas desaparecidas. Cada objeto era un trofeo silencioso. Clara tomó nota en su libreta, temblando. En el centro del sótano había una mesa, y sobre ella el mismo cuaderno que había visto en la escuela municipal, lleno de nombres y fechas. La periodista comprendió entonces que Aziz no actuaba al azar, cada movimiento era calculado, cada víctima seleccionada con un propósito. De pronto, un crujido arriba la hizo congelarse. Pasos. El viejo maestro estaba en casa. Clara apagó la linterna y contuvo la respiración. El silencio era absoluto, pero la sensación de que Aziz sabía que alguien husmeaba en su guarida era insoportable. Clara retrocedió hacia la salida, sabiendo que había descubierto demasiado. Ahora no solo investigaba un crimen, se había convertido en parte del juego mortal del asesino. Clara apenas logró escapar del sótano antes de que Aziz bajara. Su corazón retumbaba mientras corría por las calles desiertas de Karanlıkdere, convencida de que el anciano había sentido su presencia.
Al día siguiente, los rumores en el pueblo crecieron, un tercer desaparecido, el herrero del barrio. Nadie había escuchado un grito, nadie había visto nada. Solo la niebla, como siempre, envolvía todo. La gente murmuraba de maldiciones, pero Clara sabía que no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso. Aziz, en cambio, caminaba entre ellos con la calma de siempre. Saludaba, sonreía levemente, pero sus ojos seguían a Clara con una intensidad helada. Había detectado el nerviosismo en su mirada, y comprendía que la joven sabía demasiado. Esa noche, Clara sintió pasos detrás de ella en la calle vacía. Se detuvo, el aliento entrecortado. La figura de Aziz apareció entre la niebla, apoyado en su bastón, como si fuera una sombra antigua que emergía del pasado. «Señorita Morales», dijo con voz grave, serena. «El pueblo no es lugar para forasteros curiosos». Clara retrocedió, pero él avanzó un paso más, el bastón golpeando el empedrado como un reloj que marca el final. La periodista entendió entonces que la partida había cambiado, ya no era ella quien investigaba al asesino. Ahora era Aziz quien la estaba cazando. Clara pasó la noche en vela, sabiendo que Aziz estaba cada vez más cerca. Había copiado páginas del cuaderno hallado en el sótano y escondido las pruebas en su bolso. Pero entendía que no tendría otra oportunidad, debía enfrentarlo. Al amanecer, la plaza del pueblo estaba desierta. La niebla cubría las casas como un sudario. Allí lo vio, Aziz, de pie, erguido, con el sombrero hundido sobre la frente y el bastón en la mano. La esperaba. Sabía que vendría, dijo él, con calma inquebrantable. La curiosidad siempre lleva a la trampa. Clara levantó la libreta. Ya sé lo que hizo. Todos esos nombres, todas esas vidas, el pueblo debe saberlo. Aziz sonrió, como un maestro complacido con la respuesta de su alumna. Ellos nunca entenderán. Yo solo devolví lo que me quitaron. Cada movimiento, cada desaparición, fue justicia. De repente, Clara notó que varios vecinos se habían reunido en la plaza, atraídos por la discusión. Ella alzó la voz: «Este hombre es responsable de todas las muertes. Lo he visto, tengo pruebas». Los murmullos se extendieron entre la multitud. La máscara de respetabilidad de Aziz empezó a resquebrajarse. Su mirada se oscureció, apretó el bastón con fuerza. Por un instante pareció que iba a atacar, pero luego suspiró, resignado. «Al final, siempre hay un último movimiento», susurró. Intentó huir entre la niebla, pero la gente del pueblo lo rodeó. Su plan, calculado durante décadas, se derrumbaba bajo las miradas acusadoras. Clara, exhausta pero firme, guardó la libreta contra su pecho. La partida había terminado. Y el maestro del juego, aquel anciano frío como el invierno, había sido vencido no por la fuerza, sino por la verdad.